día de hoy nosotros vamos a estar viendo la segunda parte de parábolas relacionadas a sabiduría y necedad. En la ocasión anterior nosotros vimos dos parábolas en una sola noche. Y fue, bueno, ¿ustedes se recuerdan cuáles fueron esas parábolas? Vamos a ver, ¿quiénes estuvieron aquí? Los dos cimientos y el hijo pródigo. No, fue un chingante esa. El rico necio, ¿verdad? Un rico que acumulaba bienes y los ponía en granero pensando de que tenía vida infinita para disfrutar de esos bienes, pero al final no tuvo tiempo. Y encontramos muchos principios allí acerca de la sabiduría, de obedecer la palabra de Dios, de tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas, y lo necio que es vivir de lo temporal y lo vano, de lo pasajero. Pero en el día de hoy vamos a entrar a esta segunda parte con otra parábola, una parábola también muy conocida, pero a la vez una de las parábolas más difíciles de interpretar. Yo recuerdo claramente cuando yo leí esta parábola por primera vez. Yo no le encontraba el sentido alguno a su enseñanza. Porque al parecer, a simple vista, se está aplaudiendo algo pecaminoso. Y entonces yo no podía entender. Y entonces después la explicación que se da la encontraba desconectada con la enseñanza de la parábola. Pero en el día de hoy, gracias a la ayuda mutua del cuerpo, vamos a sacar la enseñanza que Jesucristo sí quiso darle a esta parábola, que es el mayordomo infiel. Y se encuentra en Lucas 16. Antes de eso, o sea, para sentirme mejor, gracias a Dios, no soy yo el único que piensa que esta parábola es compleja. Aquí este autor dice, esta parábola es notoriamente difícil. Existen un número desconcertante de explicaciones, muchas de las cuales exceden los límites de imaginación. O sea que en el transcurso de la historia y de tratar de interpretar esta parábola, la gente ha entrado interpretaciones, alegorías y de un número que la gente ni siquiera puede encontrar la cantidad. Además de eso, John MacArthur también piensa lo enigmática y compleja de esta parábola. Dice, esta es una de las parábolas más sorprendentes y enigmáticas de las parábolas de Jesús. Ninguna es más, otra vez la palabra, desconcertante que esta. Muchos han tropezado con la explicación de la misma. Pero como siempre tratamos de hacer y aconsejamos que hagamos, no solamente con las parábolas, sino con cualquier texto, es ver el contexto de esta parábola. Vamos a verlo brevemente. Ya ustedes saben lo que pasó en Lucas 15, porque vimos cada una de estas parábolas en Lucas 15. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Todas esas están en Lucas 15, un capítulo antes del Lucas 16, donde está la parábola del mayordomo infiel. Al final de la parábola mayordomo infiel está este verso. La parábola termina en el 13 y en el 14 dice, los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él. Toda la parábola del mayordomo infiel, ellos la oían y entonces Jesús lo describe aquí como, o la palabra dice, que eran amantes del dinero y oían todas estas cosas y se burlaban de él. Después de esto, entonces venimos con la parábola del rico y Lázaro. Entonces nosotros a simple vista, nosotros viendo ese verso que está después de la parábola del mayordomo infiel, cómo se describen estos fariseos que eran amantes del dinero, y también después que viene la parábola del rico y Lázaro, nosotros pudiéramos tener una idea de que esto está relacionado con el manejo de las riquezas. El contenido de la parábola habla mucho de las riquezas, del dinero, de cómo se maneja, de la posición que puede ocupar en el corazón del hombre. Por tanto, nosotros podemos ir teniendo una señal de que, ok, vamos a estar hablando de riquezas y dinero. Y esto no es nada sorprendente porque 1/3
se estima que de las parábolas de Jesús hablan acerca del tesoro, de dinero, de riquezas, de cosas materiales. Por tanto, este puede ser una de esas que habla acerca de ese tema. Entonces, vamos a ir directamente al escenario, al contenido de esos versos de Lucas 16 y vamos a leer del 1 al 13. Primero vamos a leer estos primeros 5 versículos. Dice así. Decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza. Falta algo. Y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Esa es la primera parte. Vamos a pararnos ahí un momentico. ¿Quiénes son los personajes de esta parábola? Jesús dijo esta parábola. En la parábola, ¿quiénes son? Un cierto hombre rico, ¿verdad? Ahí está. El mayordomo y los deudores. Hasta aquí, hasta estos primeros 5 versículos, esos son los personajes. Cierto hombre rico tenía un mayordomo. Y además este hombre rico tenía deudores, personas que le debían a él por compromisos que habían adquirido con él. No se determina nada del tipo de compromiso ni nada. Más adelante veremos cuál es la deuda. Pero estos son los personajes hasta ahora de la parábola. Un hombre rico, y vamos a ver lo rico que era este hombre. O sea, no era un hombre común y corriente o riquito o algo así, sino exuberantemente rico. Pero vamos a fijarnos en algunos elementos de por lo menos estos primeros 5 versículos. Lo primero es que a este mayordomo se le llama la atención, lo ponen ahí a cuentas, porque él ha derrochado los bienes de su señor. Y el señor se ha enterado de esto. Alguien le dijo, no se sabe cómo, pero alguien se acerca al señor y le dice, mira, tu mayordomo está derrochando tus bienes. Y entonces este señor confronta al mayordomo. Uno tiene la idea de un señor tan rico, ¿verdad?, que pone administradores en sus fincas, en sus terrenos, en sus campos, y él no está ahí por mucho tiempo. Tal vez hasta su casa esté bien lejos de donde él tiene las fincas o los terrenos. Por tanto, él designa la responsabilidad de administrar sus terrenos en alguien de confianza que pueda entonces hacerse cargo del día a día de las transacciones de ese lugar y de esos negocios. Por tanto, este hombre tiene este mayordomo que tiene esa responsabilidad y es lamentable, ¿verdad?, ahora que se encuentra de que ese mayordomo que fue delegado a esa responsabilidad, entonces está despilfarrando sus bienes, gastando de forma deshonesta lo que no es de él, sino de su señor. Entonces, él le confronta y le dice de esta forma, rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mayordomo. De forma inmediata, este señor le dice, tú estás despedido ya, o sea, no vamos a discutir acerca de eso. Tú estás fuera de tus responsabilidades, ya no vas a tener más trabajo, pero yo necesito que me entregues todas las cuentas, la forma que administraste en este tiempo la finca o el terreno. Y entonces allí se encuentra este mayordomo con esta información. Estoy despedido, cotidianamente nosotros decimos estoy botado, ya no tengo trabajo y ahora tengo que rendir las cuentas de lo que yo he hecho en el pasado. Es bien lógico que se le pida, ¿verdad?, esto, porque si él ha manejado y administrado todo este tiempo los negocios de este señor va a delegar esto en alguien más y debe conocer lo que se ha hecho para poder asumir la responsabilidad. Por tanto, esto no está raro.
esta solicitud. Y además de que él quiere validar toda esta información de derroche y mala administración de este mayordomo. Por tanto, esa es la solicitud. Y a pesar de que podemos ver de que él se pregunta, ¿qué haré? ¿Me van a quitar? ¿No puedo cavar? Y me da vergüenza pedir dinero, ser un mendigo. Él también llega a la conclusión o cae una idea en su mente y dice, bueno, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, esta es la idea. Y con esto voy a solucionar mi situación. Y él resume esto que él va a hacer en ese verso 4, ¿verdad? Ya sé lo que haré. No lo dice todavía. Pero para que cuando me destituyan de la administración, me reciban en sus casas. Yo voy a hacer algo de forma tal que cuando yo pierda mi empleo, me reciban en otros lugares, en otras casas, y yo sea bienvenido. Él podría, y seguramente iba a salir avergonzado, humillado públicamente y conocido por toda esa región por ser una persona deshonesta, ladrona. Pero entonces él estaba buscando la solución y él estaba buscando una solución de que cuando él salga, sí es verdad que me van a votar, pero yo voy a tener un lugar en los próximos días, en el futuro, donde me van a recibir y no me van a rechazar. Y la idea fue la siguiente. Vemos ahí en el verso 5 cómo él comienza. Y llamando a ¿cuántos? A cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debe a mi señor? Esto es importante. ¿Por qué? Porque la parábola no se va a cada uno, sino que solamente como que toma dos de muestra y explica lo que hizo con esos dos. Pero la explicación que da aquí la parábola es que fue a cada uno de los que le debían a su señor y comenzó a hacer negocios. Y la primera pregunta que le hace, ¿cuánto le debes a mi señor? Vamos a ver cómo sigue. Verso 6, y dice, y él dijo, 100 barriles de aceite, dice el deudor, ¿verdad? Y le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50, de 100 a 50. Verso 7, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu factura y escribe 80. El Señor, entonces aquí viene, 8, el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Sigue explicando. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Verso 9. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Primera pregunta, ¿hay algún personaje sí, persona adicional que no hayamos conocido aquí? No, ya sigue actuando el mismo mayordomo, ahora con los deudores, ¿o sí? Ajá, los hijos de este siglo y los hijos de la luz. Pero qué bueno que lo identificaste, porque así puedo aclarar de que de aquí en adelante ya la parábola no sigue como la historia, sino que sigue con la explicación que Jesús está dando, o la aplicación y las lecciones que tiene la parábola. O sea que la parábola realmente termina aquí, este es su clímax o su punto final ya, cuando él habla de sagacidad. Y aquí comienza Jesús entonces a decir, pues, y explica lo que quiere decir la parábola. O sea que hasta ahora tenemos esos participantes o actores o personajes de la parábola. El mayordomo, el dueño y los deudores. Y hay elementos importantes que resaltar aquí. Primero, lo que deben estos deudores, la deuda. Dice aquí que son, primero con el primero, ¿verdad? Fue 100 barriles de aceite. En ese tiempo el aceite que se usaba era el aceite de oliva. Y
el deber 100 barriles de aceite era una cantidad gigantesca, demasiado grande para cualquier persona. Esto representaba entre 800 a 900 galones de aceite. Y para ese tiempo, el valor que tenía ese aceite representaba el salario de 3 años de un trabajador. O sea que este deudor le debía a este dueño 3 años del trabajo de un trabajador, del salario de un trabajador. Por tanto, esto es algo grandísimo para ese tiempo. No es una deuda pequeña. Si esto habla de la deuda que tenían estas personas con este señor, eso quiere decir que este señor es sumamente rico. Pero no se queda allí, ¿verdad? También habla de 100 medidas de trigo. Otra también cantidad grandísima de lo que son medidas de trigo. Dice que son suficientes para alimentar 150 personas por un año. Tú te quedas ahí pensando, wow, ¿pero qué tipo de deuda es esta? Bueno, es una deuda grande, exagerada. Y esto es una parábola que Jesús se inventó, se creó, porque no es real, no es una historia real, sino que Él tiene un objetivo detrás al poner estas cifras. Él está exagerando estas cifras diciendo, la deuda es bien grande. Este señor es muy rico. Y nosotros tenemos entonces esta conclusión de parte de Jesús de la gran deuda de los deudores, incluso los mismos deudores debieron ser ricos para tener ese compromiso. Ahora bien, nosotros vemos aquí lo difícil, cómo comienza esta parábola, ¿verdad? Porque por todos los lados nosotros vemos cómo este mayordomo se la busca de forma no honesta, o sea, deshonesta, engañando, truqueando las cosas. Y entonces el señor de este mayordomo, en lugar de reprenderlo, dice aquí la parábola, el Señor lo elogió. Elogió al mayordomo injusto por su sagacidad. Se sigue manteniendo de que este mayordomo es injusto. O sea, de ningún lado se está aplaudiendo de que este mayordomo, tú eres un hombre recto. Se sigue diciendo de él como una persona injusta. Ahora, lo que se aplaude o lo que se elogia es su sagacidad, su astucia, la sabiduría con que trató la situación para salir de ella. Ustedes conocen una palabra dominicana para eso, ¿verdad? El tigueraje que usó este hombre para salir de su situación. Y esto es lo que se está aplaudiendo, ¿verdad? Este señor se queda asombrado diciendo, pero Dios mío, qué astucia para salir de este lío. Y yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero a mí me ha pasado mucho en el Ministerio de Jóvenes donde sirvo, por ejemplo, de que yo veo jóvenes súper inquietos, o sea, haciendo muchas cosas, y muchas de las cosas que hacen no es nada positivo, sino para armar desorden, para armar chercha, para armar... Y tú te quedas así pensando, oye, pero si tan solamente utilizara ese liderazgo para hacer algo bueno. Con esto yo no estoy aplaudiendo a este joven de que es un muchacho bueno, que lo recomiendo. No, yo estoy hablando de él, de un liderazgo que influye a otros, pero que lo lleva para otro lado que no debería hacer. Pues similarmente, aquí se está hablando de alguien que no actúa correctamente, pero se está resaltando una cualidad de esta persona, y es su sagacidad y su astucia. Y vamos a ver un poco más adelante lo que eso implica, pero allí tenemos una idea de lo que se está tratando de decir. Te estoy elogiando por la forma en que manejaste la situación, aunque sigue siendo un injusto. Vamos a ver qué más. Bueno, ahí ya hablamos de eso y su sagacidad. Por último, entonces, vemos aquí que Jesús sigue diciendo, por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará
las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí entonces estamos teniendo ya una idea de que también Jesús está hablando de riquezas y de la administración de estas riquezas injustas. Y entonces nosotros tenemos por un lado la sagacidad de este mayordomo injusto y también tenemos lecciones y exhortaciones de Jesús para manejar las riquezas. Entonces vamos teniendo una idea, pero yo quisiera pararme un poco en cómo este hombre fue sagaz. ¿Qué cosas él hizo para mostrar esta sagacidad? Vamos a ver un poco. Primero nosotros podemos ver en el texto que él vio la situación actual y sus implicaciones. O sea, él vio de que estaba despedido. Él vio de que posiblemente tenía que buscar empleo cavando. Y él dice que no tiene fuerza para eso. Y también que él se avergonzaba de estar pidiendo como un mendigo. O sea, que él estaba viendo su situación, las implicaciones que iba a tener y vio que la situación era seria. Lo segundo fue que él prestó entonces atención al futuro. Ok, ¿qué voy a hacer? Ya veo que en el futuro cercano se ve negro esta situación de que yo voy a tener que estar trabajando de esa forma o morirme de hambre. O, ¿qué haré? Está pensando en el futuro. Está viendo qué puede hacer para salir de esto. Y entonces cuando llega a esta solución, él hace provisión para aquello que sabía que iba a acontecer. Lo que va a acontecer es que me van a votar. Yo lo que tengo que hacer es esto para que cuando me voten, yo tenga algún lugar para sostenerme. Y por último, él actuó con prontitud. No se quedó pensando, ay, ahora, bueno, mañana yo resuelvo esto. No, sino que comenzó a llamar a los deudores y a ellos mismos le dijo, pon esto rápido. Cambia la deuda que tú tienes. En un caso lo bajó al 50% y el otro lo bajó al 80%. Y esto lo hizo con rapidez. Entonces aquí vemos las características de esta sagacidad. Una persona que se da cuenta de su situación, piensa en el futuro, hace provisión y actúa rápido para solucionar esto. Y es importante nosotros tenerlo bien en cuenta porque si nosotros pudiéramos estar pensando ahora mismo con esta información que tenemos de qué se trata la parábola, pues uno puede ya tener una idea, aunque no completa todavía, pero se trata de que o la lección que quiere dar Jesús habla de que debiéramos tener astucia, sagacidad, iniciativa para solucionar nuestras cosas que vienen en el futuro. Hasta ahora Jesucristo, por la parábola solamente, no lo conecta con lo eterno, que después sí lo hace. Pero aquí tenemos un inicio, ¿verdad? Él está llamando a ser astuto, a prevenir el futuro y a manejarnos de forma no pasiva, sino con determinación. Entonces, vamos a ver ahora en la parte que Jesús explica la parábola, 3 lecciones que la vamos a ir sacando verso a verso de lo que Jesús quiere enseñarnos con esta parábola. Vamos a ver. Primer verso de explicación. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Y ahora viene Jesús explicando. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Aquí venimos ya con explicaciones. ¿A quiénes se están comparando aquí? A los hijos de este siglo con los hijos de la luz. Esos son los dos, si se puede decir, también personajes que están en la explicación ya. Los hijos de este siglo y los hijos de la luz. Y lo que dice Jesucristo es que esos hijos de este siglo, que pudiera ser hijos de este mundo, porque es la misma palabra que se usa ahí, hijos de este mundo y los hijos de la luz,
La comparación es que aquellos, los de este mundo, los de este siglo, son más sagaces que los hijos de la luz en sus relaciones. Entonces veamos qué significan estas cosas. Primero, hijos de este siglo. Y ustedes lo iban mencionando por ahí, ¿verdad? Esos son los pecadores, esos son los hijos de este mundo, los impíos, los no creyentes. Porque evidentemente los hijos de la luz, y lo vemos en otros versos de la palabra, son los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, los creyentes, los redimidos. Y Pablo y el mismo Jesucristo utilizan esa misma palabra o frase de hijos de luz para referirse a los creyentes. Lo podemos ver eso, lo tengo aquí anotado, si alguno lo quiere anotar, están en Juan 12:36, en Efesios 5:8 y 1 de Tesalonicenses 5:5. Entonces él está comparando estos hijos de este siglo, los no creyentes, los que no tienen a Dios, con los hijos de la luz, los que sí son hijos de Dios, y le está poniendo en comparación y le está diciendo, los hijos de la luz, los hijos de este siglo, perdón, son más sagaces, más astutos, más vivos que los hijos de la luz. ¿Y en qué? ¿En qué que son más sagaces? En las relaciones con sus semejantes. Ok. ¿Qué representan las relaciones con sus semejantes para este mayordomo? Bueno, en el caso de él, este fue su medio de asegurar su futuro. Con esas relaciones que él tuvo, bueno, voy a llamar a este deudor, voy a llamar a este, le voy a bajar la deuda. Esa relación de intercambio es que él garantizó entonces su futuro. Me van a votar, pero cuando yo vaya donde estos deudores y decirle, mira, yo no tengo empleo, pero fuiste tú el que me bajaste la deuda a 50%. Ven, muchachos, ven que aquí, si no hubiera sido por ti, yo hubiera tenido que pagar todo ese dinero. Le estaba garantizando su futuro. Entonces, ahora tenemos más idea. Los hijos de este mundo, la gente que no tiene a Dios, son más sagaces, más astutos en el manejo de sus cosas para garantizar su futuro terrenal que los hijos de la luz. Los hijos de la luz no están pensando mucho en su futuro, ni se están manejando de forma astuta para su futuro. Vamos a ver un poco más adelante lo del futuro, pero evidentemente alguien que no tiene a Dios, su futuro está limitado a este mundo. Él no está pensando en lo eterno ni en lo que viene después, sino en obtener riquezas momentáneas, pasajeras, pero aquí. Voy a hacer todo esto para tener todo esto aquí, voy a llenar mis graneros como vimos la semana pasada y voy a pensar en todo lo material y en todas las riquezas injustas de este siglo. Y ese es su futuro, por eso son sagaces. Y Jesucristo está comparando esa sagacidad y esa astucia de manejar las relaciones y las riquezas temporales y lo está comparando como cómo los hijos debieran manejar, los hijos de la luz, manejar su futuro. ¿Cuál es el futuro de los hijos de la luz? Es la pregunta ahora. No está limitado a este mundo. El futuro de los hijos de la luz va más allá de este mundo. Por eso él habla entonces después de que serían recibidos en las moradas eternas. Entonces la sagacidad que Jesucristo está hablando o motivando que debieran tener los hijos de la luz es manéjense así, pero para las cosas externas. Ustedes tienen un futuro que va más allá y están entonces así lo que venga. ¿Qué hacen ustedes con ese grandioso futuro que viene? Y entonces vamos a ir viendo las lecciones que él va a dar acerca de esa forma de manejo, cómo debiera ser. Pero hasta ahora estamos teniendo idea, estamos tan más o menos claros de qué Jesús está tratando de enseñar. Ok, hasta ahora vamos bien. El mismo autor de ahorita hablaba lo siguiente en cuanto a esto. Dice, en comparación con todas las estrategias y maniobras que los no creyentes emplean para asegurarse su futuro en este mundo, los hijos de la luz muestran una clara falta de sabiduría en comparación. Que Jesucristo no compare con las personas de este mundo y diga, le falta. Es algo grande. Este otro autor dice,
las acciones radicales del mayordomo en su esfera, que es la de este mundo, son usadas por Jesús como una analogía para acciones radicales que los creyentes deberían realizar para otra esfera, la eternidad. Entonces Jesucristo está usando esta comparación o analogía para mostrar lo que los hijos de Él, nosotros, debiéramos estar realizando, enfocados en la eternidad. Y ahora sí vamos a entrar entonces en los siguientes versículos donde Él habla de 3 exhortaciones o lecciones relacionadas con este manejo de las riquezas o las cosas materiales, donde el mayordomo infiel fue astuto y nosotros cómo debiéramos hacerlo. Evidentemente, Jesucristo no está diciendo, así como fue el mayordomo manejando sus cosas, háganlo igual, sino Él está diciendo su sagacidad solamente. No quiere decir que usemos todo eso y engañemos para, obtuve lo que quería, sino toma el elemento de la sagacidad y aplícalo entonces a el manejo de las riquezas con un fin mucho mayor que es eterno. Primera lección. El dinero es un recurso para ser utilizado en bien de los demás. ¿Ok? Vamos a ir viendo y comparando a este mayordomo y también en lo que Jesús dice para los hijos de la luz. Dice en el verso 9, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Cuando yo leí, una vez más le repito, leí ese pasaje por primera vez, yo dije, ¿qué quiere decir esto? O sea, que tiene que... Pero cuando uno se detiene y comienza entonces a comparar, ok, ¿qué fue lo que hizo el mayordomo infiel? Primero, haceos amigos por medio del dinero o las riquezas injustas. Eso es lo que quiere decir riquezas injustas. El dinero de este mundo. ¿Qué fue lo que hizo él? Se ganó los amigos ¿cómo? Reduciéndole la deuda, ¿verdad? En fin, él les regaló dinero a esa gente. Esta gente tenía una necesidad de pagar esta exorbitante cantidad de su deuda y él se la redujo a la mitad y les proveyó para esa gran necesidad que tenía. Bueno, él hizo amigo utilizando el dinero. Y ahora Jesús está diciendo, haceos amigos por medio del dinero. Ahora, ¿qué tipo de amigos? Vamos a pararnos ahí, pero él sigue diciendo, ¿verdad? Eso fue lo primero. Sigue diciendo, para que cuando falten, en el caso del mayordomo infiel, ¿cuándo iba a faltar ese dinero? Cuando lo votaron, ¿verdad? Ya no iba a tener dinero. Entonces, él hizo amigos para que cuando os falte, fueran recibidos, en el caso de él, ¿dónde? En las casas de los deudores. Ok, pero Jesucristo está hablando aquí, más o menos, utilizando la misma expresión del mayordomo cuando dijo, ya sé lo que voy a hacer. Jesucristo entonces aquí está diciendo, esto es lo que tú debes hacer entonces, hijo de la luz. Haz amigo con las riquezas injustas para que cuando te falten os reciban en las moradas eternas. Ahora, vamos a poner un cuadro aquí. Primero lo que Jesús dijo en el verso. Segundo, lo que hizo el mayordomo. Y tercero, lo que debiera hacer el hijo de la luz con respecto a este verso. Primero, el verso dice, haceos amigos por medio de las riquezas. Lo que hizo el mayordomo infiel fue que usó ese dinero, ¿verdad? Les bajó la deuda, les dio dinero y les ayudó en su necesidad de pagar la deuda. Así logró hacer amigos. Ahora, en la aplicación a nosotros es usar el dinero, porque habla de las riquezas injustas y lo vamos a seguir viendo más adelante, el uso del dinero, pero para ayudar a otros, así como él, pero para el reino de Dios y su gloria. Porque cuando vemos la conexión aquí con lo eterno y las moradas celestiales, vemos entonces que no se refiere a un propósito de esta tierra, sino a un propósito futuro y más grande. Para que cuando falten, para que cuando fuera despedido, en el caso de él, y para nosotros, para cuando llegue la muerte o cuando nos vayamos de aquí, porque dice que las riquezas injustas van a faltar en algún momento.
Y eso no quiere decir que cuando nos botes de trabajo, cuando ya se nos acabe la cuenta de ahorro, porque está relacionado a que nos reciban en las moradas celestiales. Por tanto, cuando llegue la muerte, fuéramos recibidos, en lugar de las casas de los deudores, que fue el caso del mayordomo, fuéramos recibidos en la presencia de Dios. Este verso está hablando de que el uso que damos a las riquezas injustas, el dinero temporal de este mundo, está relacionado a cómo vamos a ser recibidos en la presencia de Dios cuando partamos de aquí. Ahora vemos la analogía entonces de este mayordomo, lo que él hizo, su astucia, y cómo los hijos de Dios debieran ser astutos. ¿Me están tomando hasta ahora? ¿Por dónde vamos? Ok. La astucia está relacionada con la administración o el uso de los recursos que Dios le dio. Primera lección. El dinero es un recurso para ser utilizado para el bien de los demás. En el caso de nosotros, es para su reino. Es usarlo para aquello que nos va a dar entrada en el reino o en las moradas celestiales. O sea que cuando veo a un pobre, lo ayudo porque eso da gloria a mi Dios. Cuando veo a un necesitado, también estoy allí pendiente de él. Cuando veo una obra que está relacionada con el evangelio y el ministerio, también estoy allí porque eso también es del reino de Dios. Entonces, por ahí vamos. Segunda lección. Ahí está el centro del mensaje. Segunda lección. Todo lo que tenemos es de Dios y somos sus mayordomos. Ahora Jesús ya no va a lo que debemos hacer con los demás, sino a evaluarlo nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Mayordomos de Dios. Y entonces todo lo que tenemos pertenece a Él. Dice el verso 10. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confirmará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ustedes que están viendo ahí la palabra subrayada, ¿cuál es la palabra que más se repite en ese pasaje? Fiel. Ahora Jesús pasa de hacer amigos para entrar a las moradas celestiales a un llamado a fidelidad con el uso de estas riquezas. Y él comienza comparando, ¿verdad? Una persona que es fiel en lo muy poco, poca responsabilidad o pocas cosas que tiene o pocos recursos, dice él que también en lo mucho él va a ser fiel. Y el que es fiel en ¿dónde está? Y el que es injusto en lo muy poco, injusto, también injusto en lo mucho. Esto es algo bien importante, hermanos, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado de que cuando hay alguna necesidad o algo que usted quiere hacer para el reino de Dios, no sé si le ha pasado esto por la mente, pero a mí me ha pasado mucho, oye, si yo por lo menos tuviera 2 millones en el banco para yo dárselo a ese propósito. O quién sabe si Dios me da permiso para jugar una lotería, un boletico, y me lo saco y le doy al templo un edificio de parqueo, uno para campamento, otro para retiro. Y si yo tuviera eso. Pero aquí el mensaje es, hermano, si tú no tienes, ya tú tienes lo suficiente para ser fiel. Él, lo que considera muy poco, pues Dios te está pidiendo que en eso poco le seas fiel. No sueñes con el futuro y lo que vendrá, sino con lo que tienes ahora. Entonces, lo que determina si yo soy fiel o no, no es la cantidad de cosas que tengo, sino el carácter verdadero con Dios que yo he desarrollado. Las personas verdaderamente fieles, dice aquí, son generosas debido a su carácter, no por las circunstancias. Yo soy fiel, puedo poner una lista, ¿verdad? Puedo decir fiel en el diezmo, fiel en las ofrendas, fiel contribuyendo a otros, fiel ayudando en mi casa, fiel aportando para la obra de expansión del reino de Dios, fiel en todas esas cosas. Pero todo eso se debe no a que tengo mucho, sino que yo he considerado tan valioso
ese reino de Dios que para mí, hasta lo poco que tengo, lo entrego. Y ustedes se recuerdan claramente, ¿verdad?, del día en que una viuda que solamente tenía 2 blancas fue a ofrendar y lo entregó todo. Y ahí ella fue aplaudida o elogiada por nuestro Señor. El elogio no vino por la cantidad de dinero, sino por la disposición asombrosa de esta persona para entregar todo a los pies de Dios. La característica de un buen mayordomo, debí poner eso en la pizarra, pero en el slide, pero lo puse aquí en una nota solamente. Las características de un buen mayordomo es que comprende todo lo que todo lo que tiene es un don gratuito de parte de Dios. Todo lo que yo tengo es un regalo y yo simplemente soy un administrador de ello. Por tanto, yo estoy pendiente de lo que mi amo quiere que yo haga con eso. Este mayordomo infiel no fue ejemplo en eso. Y es bueno que Jesucristo aclare esto porque Él no está aplaudiendo la infidelidad, la injusticia, la deshonestidad, lo ladrón que fue este Señor, porque Él está hablando aquí de la fidelidad en lo poco, en lo mucho que nosotros debiéramos tener. Entonces, si yo pudiera resumir estos 3 pasajes, yo comenzaría así de esta forma. Él está pidiendo fidelidad en lo temporal para disfrutar de lo eterno. Hay algo que Él me ha dado aquí, poco, mucho, lo que sea. Lo que sí sé que es ajeno porque no es mío, es de Él. Y lo que sí sé es que por lo menos esto no es lo verdadero, sino que viene algo que es lo verdadero, que es lo eterno cuando yo esté con Él. Por tanto, el llamado de Él es, sé fiel, hijo mío, en lo temporal que te he puesto en tus manos para que disfrutes de lo eterno que te he garantizado. Y yo creo que ya ustedes están pensando, ¿verdad?, en cosas, en cómo podemos aplicar esto en nuestra vida y si yo estoy realmente siendo o no siendo fiel con lo que Dios me ha dado. Pero ese es el llamado del Señor. Primero, ¿verdad?, de que el dinero debiera ser usado para el bien de los demás. Segundo, de que todo lo que tenemos es de Dios y somos sus mayordomos. Y en la tercera lección que Él habla, en el verso 13, dice, no deje que el dinero ocupe el lugar de Dios. Y eso lo dice en el verso 13. Dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo voy a tratar de ir resumiendo desde donde comenzamos hasta este punto ya, donde Él habla de 2 señores. Comenzamos con el elogio de la sagacidad de este mayordomo infiel y el llamado a los hijos de la luz a utilizar la sagacidad en usar estos recursos temporales para la gloria y el reino de Dios. No este mundo, sino el reino de Dios. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, enfocándome en beneficiar a otros con lo que Dios me ha dado, a través del ministerio, de la predicación del evangelio, de ayudando al pobre, de la iglesia, de todos los elementos que llevan gloria a Dios y que expanden su reino. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, siendo un mayordomo fiel en lo temporal para disfrutar entonces de lo eterno que viene. Y por último, entonces, ¿cómo voy a hacer eso? No dejando de que esas riquezas y esos recursos se conviertan en un Dios en mi vida. Por eso él termina diciendo de esa forma. 2 señores no puede haber en el corazón de nadie. Porque o amará a uno o despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Yo me pongo a pensar, hermanos, el gran reto que nosotros tenemos. Porque en medio del llamado de Jesús, de nosotros manejarnos bien con lo que Él nos ha dado, es posible deslizarnos para un lado. Es posible estar tan enfocados en los periquitos del manejo administrativo de si lo estoy haciendo aquí, no, si puse esto de diezmo aquí, si estoy ahorrando, de que yo me estoy olvidando del Dios que es el dueño de todo esto y estoy dejando que esto sea mi Señor. Esa es una forma de que puede ser mi Señor. Pero también puede ser mi Señor, ¿verdad? Cuando ya
Todo el plan y el propósito y el futuro de mi vida se basa en yo obtener algo, una meta que es simplemente temporal y no eterna. Yo sé, porque lo he vivido, de que en muchas etapas de nuestra vida, la próxima meta es esto. Y si tú le haces la pregunta, ¿eso tiene que ver algo con lo eterno? Tú te quedarías, espérate, no tiene que ver nada. Es una obsesión que yo tengo, un deseo, algo que me traerá vanagloria a mí, no a Dios. Y sigo viendo en etapas de mi vida y me encuentro con metas y objetivos que no están relacionados para nada con Dios. Y entonces estoy utilizando todos los recursos que me ha dado, monetarios, de tiempo, en algo que no es el Dios de la Biblia, sino el Dios Mamón o de las riquezas. Entonces, vamos a ver algunas lecciones de esto. La administración de los recursos de Dios es una obligación permanente, o sea, es de toda la vida. Él no se enfoca en un área, sino en todas las áreas de nuestra vida hasta el final de nuestros días, porque es hasta que la muerte llegue y entremos a las moradas celestiales. El mayordomo es un esclavo, según lo que vemos en este verso. ¿Por qué? Porque no puede tener dos señores, porque si no será esclavo de uno o del otro. Así que el mayordomo debe decidir de quién será esclavo, o de Dios o de las riquezas. La manera en que manejamos nuestra mayordomía es una importante evidencia que revela si somos creyentes genuinos o de apariencia. Uy, espérate, ahora estamos hablando de algo serio. La manera en que manejo lo que tengo revela si soy realmente de Dios o no de Dios. Porque o sirvo a uno o sirvo al otro. Eso está claro en lo que dijo Jesús. Entonces, por eso siempre ustedes seguro han recibido esta pregunta que yo la he oído también. Si examino mi estado de cuenta, de tarjeta, de crédito, de lo que sea, ¿cómo se ve Dios en todo eso? ¿O se ve solamente cosas que van para mí? ¿O también hay elementos que muestran que yo estoy dando a los demás y proveyendo para el reino de Dios? Entonces, eso es una gran verdad y una gran realidad. No deje que el dinero ocupe el lugar de Dios. Vemos entonces el mensaje de esta parábola. Y ahora tenemos que pararnos en ver el corazón de Dios detrás de esta parábola. Lo primero que pudiéramos ver en este sentido es que para Dios no hay separación entre lo secular y lo espiritual. ¿Por qué? Acabamos de decir, ¿verdad? La manera en que manejo lo secular o lo material revela mi condición espiritual. Por tanto, Dios nos dice, maneja tú esa parte y encárgate de orar, de buscar la Biblia. No, todo esto está relacionado en tu vida. Si pagas los impuestos, si manejas bien y pagas tus deudas a tiempo, si ahorras para algo vano o una necesidad, cosas así. Bueno, algo de tu vida espiritual está revelando. Entonces, en el corazón de Dios no hay separación alguna entre lo secular o material y lo espiritual. Número 2, Dios ve el dinero como un instrumento que puede darle gloria o no. Es importante esto porque es simplemente un instrumento lo que Jesucristo habla aquí. Es para ser usado. Es algo que lo tomo y lo uso. No es algo que lo tomo y lo meto en mi corazón y en mi mente y eso se convierte en mi razón de ser. Por eso la Biblia habla, ¿verdad? De que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa pasión, ese deseo por el dinero. Pero para Dios no es amor ni nada de eso, sino despréndelo del corazón porque es un objeto que tú lo mueves para donde tú quieras. Y puedes moverlo para una dirección que dé gloria a Dios o puedes moverlo para una dirección que no dé gloria a Dios. Y es lo que dice la palabra. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea que mis bienes pueden dar gloria a Dios en la forma en que yo lo administro. Tercero, en cuanto al corazón de Dios, Dios quiere ser el único Señor. Y eso está claro en el último verso, ¿verdad? No hay nada que Dios pueda poner al ladito ahí, como en el señorío de mi vida, sino o Él o nada. Dice este autor, o Dios es Señor, y entonces Él determina cómo nuestras posesiones son usadas, o el dinero es el Dios, y Él determinará qué lugar, si alguno,
tenemos para Dios y sus cosas. O uno u otro. Y ese es Dios hablándonos a nosotros. ¿Qué compite conmigo? ¿Qué compite conmigo en tu vida? En mi corazón está el que yo sea tu único Señor y te quiero por completo para mí. ¿Qué está robando mi posición? Eso es una buena pregunta. Pero este es un Dios, ¿verdad?, que quiere ser el dueño de nuestro corazón y de todo lo que somos, porque no hay mejor opción para nosotros que Él. Él es quien lo llena completamente. Cuando decidimos tomar otra cosa, seguiremos teniendo hambre. Pero cuando Él es el único Señor, no tenemos sed ni hambre de nada más. Cerramos con preguntas para el pecador. En esa lista estoy yo y usted. La primera obvia es acerca de la sagacidad. ¿Qué tan sagaz eres para las cosas eternas? O sea, así como, espérate que yo tengo que fajarme y botar el forro para obtener esto. ¿Qué tan sagaz y esforzado, inteligente, astuto eres para las cosas eternas? ¿Qué estrategias continuamente estás usando para seguir creciendo más a la imagen de Cristo? ¿Qué astucia estás buscando para cerrarle la puerta al pecado? ¿Qué ideas nuevas estás pensando, Señor, qué haré? Orando al Señor, Señor, ¿qué haré? Dame inteligencia, dame sabiduría para las cosas eternas. Lo segundo es cómo se muestra la divinidad del dinero en mi vida. ¿Qué tan divino o Dios es el dinero en mi vida, las riquezas? Y yo creo que es una excelente pregunta para revisarnos no hoy solamente, sino continuamente. Espérate, ¿por qué yo estoy comprando esto? ¿Por qué vamos a tomar esta decisión con esta cosa? Vamos a orar y vamos a verlo desde el punto de vista de Dios. ¿En qué nivel está tu fidelidad con lo ajeno? O sea, lo ajeno es todo lo que tú tienes, porque es todo lo que tú y yo hemos recibido de parte de Dios. ¿Qué tan fiel yo estoy siendo con eso que Dios me ha dado? Y el mensaje de esta parábola ahora se ve, yo espero que usted también, se ve un poco más claro. Se ve como a Jesucristo llamando la atención. Y por eso Él concluye en el verso 14, que es el siguiente, de que los fariseos que amaban el dinero se burlaban de Él. Porque Él estaba atacando la raíz, la motivación de sus corazones, que era este amor al dinero. Y lo poco sagaces que eran para las cosas de Dios.